Si somos inútiles, si no le somos útiles al Señor para su propósito, para su reino, nos va a echar a las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Necesita nuestra actitud. Y después el milagro lo hace Él. Cuando yo llamo y mando un mensaje, hay algo sobrenatural que pasa, que es espiritual. Cuando yo visito a alguien, el enfermo no va a ser sano por mi visita, por mi presencia, va a ser sano porque yo llevo a Cristo y llevo el poder de Dios. Y el poder de Dios va a hacer la obra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, por sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos acá cómo Jesús confronta a sus siervos, a los hijos, a gente ya crecida, que le dio talento, que le dio dones, que le dio gracia, y les dice: vamos a rendir cuentas, a ver qué hiciste con lo que te di. Y les dice a los que multiplicaron el talento, a los que usaron el talento, le dice: entren al gozo del Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y a los que no lo multiplicaron, a los que se lo guardaron, a los que lo dejaron para sí mismo, le dice: siervo malo y negligente, ¿por qué no lo multiplicaste? Y el Señor me hace ver este tiempo que con lo que Él nos dio, aunque nosotros pensemos que es poco, lo tenemos que multiplicar. Y tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Y tenemos que dar fruto. Y no es opcional. No es que decir: bueno, si quiero doy fruto, si no, no doy fruto. Porque dice que al siervo malo, el Señor mismo, Jesús mismo, dice: siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si somos inútiles, si no le somos útiles al Señor
para su propósito, para su reino, nos va a echar a las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces no es solamente que yo tengo que servir al Señor para hacerme más tesoros en los cielos y para que cuando yo llegue al cielo diga, uy, mirá todos los tesoros que tengo. No, tengo que servir al Señor porque si no lo sirvo y soy un inútil en toda mi vida, voy a ser echado en las tinieblas y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que ser siervos útiles. Tenemos que ver a Jesús en el hermano y en los demás y servirlo y amarlo. Para eso son nuestros talentos, para eso fueron dados nuestros talentos, para amar al prójimo, para vendar al enfermo, para ir a visitar al que está en la cárcel, para ir a sanar a aquellos que están heridos, para ir a recibir al forastero, para visitar a los que están en la cárcel. Son todas acciones, son todas cosas de hacer, todas cosas que están relacionadas con amar al prójimo, con amar al que tengo cerca, con amar al que está en necesidad, con usar mi talento, mi vida, mi tiempo, mis dones, mi dinero, mi capacidad para ponerlo al servicio de otros, porque Jesús está en el otro, porque Jesús es ese vecino, ese compañero de trabajo, Jesús es esa persona que hoy en día yo veo que está en necesidad, que se está divorciando, que está sufriendo violencia, que está en depresión, que está en necesidad económica extrema, que está solo, que está sin un padre, que está necesitando un consejo, que está necesitando a alguien que esté con él, que está solo, que no tiene a nadie, o que tiene a mucha gente pero igual está solo, que necesita a Cristo, e incluso dentro de la iglesia, gente que se congrega, que está sola, gente que se congrega, que va los domingos, pero no hay nadie que realmente haga todo esto que Jesús está describiendo. Que lo visite, que esté con él, que lo llame, que lo cubra cuando está desnudo, cuando está enfermo, que lo visite, que se preocupe y que lo ame. Y son todas acciones. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste. Fui forastero, me recogiste. Desnudo me cubriste. Me visitaste. Y son todas acciones, son todas cosas visibles, no pensamientos, no expresiones de deseo. Entonces servir al Señor y ser útil para el Señor es hacer esto. Es amar a otros, es acompañar a otros, es enseñar la palabra a otros, es visitar, es amar, es estar, es hacer algo por la gente. Eso puede estar relacionado a algún ministerio que estoy haciendo dentro de la iglesia los domingos, o así por así decirlo formal, en lo que es los ministerios formales de la iglesia. Sí, por supuesto, cuando yo estoy en la alabanza, cuando yo estoy en un ministerio de niños, cuando estoy en un ministerio de jóvenes, cuando estoy en un ministerio de recibir a la gente de bienvenida, cuando estoy acomodando las sillas para la reunión, todo es por amor a la gente. Yo lo estoy haciendo por amor a la gente, para servir al Señor, y es válido, pero no queda solo en eso. Eso es una parte muy chica, que obviamente lo estoy haciendo, estoy sirviendo al Señor, pero el Señor no dijo cuando hagan las actividades de la iglesia del domingo van a estar siendo siervos útiles. No, para mí es mucho más que eso. Si solo lo limitamos a servir al Señor, a participar de un ministerio y ser parte de un ministerio o líder de un ministerio, no es lo que Jesús está mencionando acá. El Señor no dije porque cuando era la reunión del domingo estuviste en la bienvenida o estuviste cantando en la alabanza o haciendo X actividad del domingo. Sí, obviamente es parte de servir al Señor porque está relacionado con servir a la gente, pero va mucho más allá de lo que pasa un domingo. Es en mi vida, es de lunes a sábado o de lunes a sábado y el domingo cuando salgo de la reunión. Es qué hago yo con mi tiempo, con mi talento, y no es poco, tampoco el Señor nos pide demasiado. Son obras de fe que se necesita muy poquito de nuestro tiempo. A veces pensamos que servir al Señor tiene que ser ir a un viaje misionero al África y dar un año de mi vida. No, puede ser que sí, si Dios te llama a hacerlo, anda. Pero
Puede ser algo tan simple como agarrar el teléfono, llamar a esa persona que vos sabés que está necesitando un llamado y orar por esa persona, ir a visitar a alguien, ir a compartirle el Señor a alguien, a tu vecino. Son cosas que por ahí te van a demandar media hora, 1 hora de tu vida, 2, 3 horas en la semana. Y con eso, dice, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor no nos pide demasiado. El diablo nos engaña y nos dice, no, para servir al Señor tenés que ser un pastor y tenés que estar a tiempo completo y ahí vas a poder servir al Señor. No, cuando termino de trabajar y llego a mi casa, en vez de estar con el celular 3 horas o 2 horas o media hora, a ese tiempo lo uso para llamar a alguien, para ir a ver a alguien. Antes de venir a mi trabajo voy y visito a alguien. Tengo un discipulado y invito a gente a casa, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás en lo personal? ¿Estás batallando con algún pecado? ¿Hay algo en lo que podamos orar? ¿Tenés alguna necesidad? ¿Tenés hambre? ¿Estás desnudo? ¿Estás en una cárcel espiritual? ¿Estás como forastero porque no tenés a nadie? ¿Estás enfermo? ¿Estás sediento? Y preocuparme por la necesidad del otro. Buscar primeramente el reino de Dios y ver la necesidad del otro antes que mi necesidad. Y cuando yo empiezo a ver la necesidad del otro antes que mi necesidad, es cuando yo salgo de mí, cuando yo realmente busco primero el reino de Dios, cuando yo me enfoco en servir al prójimo por amor a Cristo, porque yo veo a Cristo en las personas y lo hago por amor a Cristo, porque qué mejor forma de expresarle el amor al Señor que amando a su iglesia y amando a las personas y ir a dar mi vida por lo que Él ama y por lo que Él dio su vida, que es las personas. Cuando yo me enfoco en los demás, el Señor se ocupa de mis cosas. Y yo empiezo a ver que no soy el centro del mundo. Empiezo a ver de que los problemas que yo tengo son así de chiquititos. Y aunque tengo un problema muy grande, si yo me enfoco en los demás, el Señor va a hacer que ese problema sobrenaturalmente se resuelva y me va a dar la salida. No es opcional, tenemos que ser siervos útiles y amar a los demás porque Jesús está en los demás. Porque si no, un día el Señor me va a llamar para pedir cuentas, como dice acá. El Señor nos pide cuentas y en base a esa cuenta que hagamos ese día, vamos a ir al gozo del Señor o vamos a ir a las tinieblas donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Y no somos salvos por obras, no somos salvos por ir a predicarle a otros, somos salvos por fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces Jesús acá está hablando de obras, entonces esas obras van a realmente testificar de que tenemos fe, y como tenemos fe, somos salvos. No somos solo salvos por creer y por ir un domingo a la reunión, somos salvos por la fe, pero la fe sin obras es muerta y por eso acá el Señor dice acciones, dar de comer, visitar, cubrir, recoger, estar con la persona. Todas acciones no son creer solamente, es hacer. Es hacer, porque si yo le digo a mi esposa que la amo, pero nunca hago nada que demuestre ese amor, si yo me voy de la casa, si yo no le soy fiel, si yo nunca le hablo, si yo no me intereso por ella, solamente me intereso cuando necesito algo de ella, entonces no la estoy amando, por más que yo diga que la estoy amando, porque el amor es algo que se materializa y se hace real con hechos concretos. Y ella no me va a amar por esos hechos concretos, ella me va a amar por lo que soy. Pero si yo no tengo ningún hecho concreto de amor hacia ella, entonces quiere decir que no la estoy amando. Y con Jesús lo mismo. Jesús está en la persona, está en los demás. Dice, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Entonces, si yo veo y reconozco que Jesús está en la otra persona que está necesitada, yo, si lo amo a Jesús, voy a cubrirlo a Jesús, voy a visitarlo a Jesús, voy a amarlo a Jesús. Y si yo lo amo a Jesús, me voy a casar con Él, porque Él se va a casar con los que lo aman. Y voy a entrar al gozo de Él y voy a entrar a las bodas del Cordero porque lo amo. Y se necesita poquito.
sea, en lo poco has sido fiel, como un granito de mostaza. No se necesita una gran fe, no se necesita unas grandes obras, solamente orar por alguien, ayunar, visitar, mandar un mensaje, mandar un audio. En vez de ir a pasear, o en vez de estar en las redes sociales, o en vez de estar haciendo cosas que me gustan, dedicarle tiempo a una persona, que sea un día por semana, o 3 horas por semana, y tener 2, 3, 4 personas que yo en el mes estoy interesándome y haciendo todo esto que Jesús dijo, visitando, amando, cubriendo. Entonces poquito, empezar con poquito, porque el Señor necesita muy poquito, necesita nuestra actitud. Y después el milagro lo hace Él. Cuando yo llamo y mando un mensaje, hay algo sobrenatural que pasa, que es espiritual. Cuando yo visito a alguien, el enfermo no va a ser sano por mi visita, por mi presencia, va a ser sano porque yo llevo a Cristo y llevo el poder de Dios, y el poder de Dios va a hacer la obra. Y yo, cuando el enfermo sea sano, cuando el preso sea libre, voy a decir, pero yo no hice nada, yo solamente fui, lo visité, o estuve con él, o le di una sola palabra, el único versículo que conocía, y el Señor hizo la obra. Y ahí te empezás a dar cuenta que no se necesita grandes cosas. El Señor no necesita grandes actos de fe, muy poquitito, chiquito. Es salir de mí, aunque sea un momento en el día, y pensar en el otro. Un poquitito, una palabra, un vaso de agua, unos panes y unos pescaditos, un palo de Moisés que lo puso en el agua y se abrió, un par de vasijas. El Señor necesita muy poco. El Señor necesita unos pescadores, una red que la tira y se llena de pescado. El Señor necesita muy poco, muy poquito. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Un palo? ¿Qué tenés? ¿Una piedra? ¿Una onda? Con eso matás al gigante. Y no es por la piedra y la onda, es porque lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Es muy poquito. Siempre el Señor pidió muy poquito. Y con ese poquito que yo estoy dispuesto a dar, el Señor mueve montañas. Amén. Así que animémonos. Empecemos con un llamado, empecemos con una visita, empecemos a anotar personas, nombres de personas, vecinos, compañeros de trabajo, gente que el Señor nos va poniendo y nos va rodeando, como el buen samaritano, que lo vamos viendo en el camino, que está herido, que vos lo ves que necesita. El Señor, cuando dijo el amor al prójimo, lo dijo el ejemplo del buen samaritano. Ahí está. ¿Quién lo amó? ¿Quién amó al prójimo? ¿El que pasó de largo? ¿El que se iba a la reunión? ¿El que tenía que ir a la reunión? ¿El que tenía que hacer el evento evangelístico? ¿O el que se paró y lo recogió y lo vendó y puso plata de él y lo amó? Y bueno, ahí está. Eso es amar al prójimo. Eso es hacer la obra. Eso es ser un siervo útil. Y con esto no digo que lo de la reunión no sirve, porque el Señor también se congregaba, iba a la sinagoga y estaba. Pero no es solo los domingos. Yo por años he estado solo los domingos y ahora me estoy dando cuenta de cómo con muy poquito en la semana, fuera de la reunión, se puede hacer una obra tremenda. Y aunque sea muy poquitito, el Espíritu Santo hace una gran obra, como el buen samaritano. Dios te bendiga, que puedas orar al Señor, que puedas pedirle al Espíritu Santo revelación sobre la gente, sobre dónde está Jesús necesitando de tu amor.